Todos los escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan acerca de la cena del Señor, pero ninguno amplía tanto el comentario como Juan. Juan, desde el capítulo 13, dice, al inicio del capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo de que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Entonces ahí inicia la celebración de la Pascua, y pues acto siguiente le lava los pies a sus discípulos, y luego él refleja su tristeza, su nostalgia por lo que estaba a punto de suceder. Y durante los 4 siguientes capítulos, el 14, el 15, el 16, el 17, hasta el capítulo 18, Jesús amplió su comentario, y todo lo que está escrito en San Juan, en estos 4 capítulos, es en esencia, hermanos, el cristianismo en su mayor expresión, las indicaciones de un cristianismo legítimo. Está la revelación de la deidad de Jesucristo, no como un Dios trino, como un Dios manifestado en 3 oportunidades: como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo reconciliando al mundo, pero un solo Dios, y ese nombre es Jesucristo. Lo aborda aquí nuestro Señor Jesucristo en la celebración de la Pascua. Hice un pequeño experimento: cuánto se tardaría uno en leer textualmente todos estos capítulos, y aproximadamente se toma unos 15 minutos. Entonces, el tiempo que Jesús se tomó para dar todas estas indicaciones, que en cada una pudiéramos predicar de cada texto que Jesús habló después de la celebración de la Pascua o de la Cena del Señor, o del nuevo pacto que Él establece, que es lo mismo. Y cada una de esas los insto a que lean estos 4 capítulos, y se van a estar gozando. Y antes de que todo esto suceda, pues ya en el verso 18 dice que ellos se van a Getsemaní, y ahí en Getsemaní pues ya usted sabe lo que sucede también, ¿verdad? Es un momento de agonía, cuando Él suda gruesas gotas de sangre, gloria al Señor. Ahí es donde literalmente Judas llega con la turba, y con un beso entrega al Hijo de Dios, y de ahí posteriormente es llevado a ser juzgado, y ya empieza su martirio. Pero ahí particularmente el verso 21, después de lavarle los pies a sus discípulos y después de celebrar la cena, Él habla de un sentimiento muy profundo, y yo lo invito a que reflexionemos sobre este texto. Verso 21, dice la palabra del Señor. Si lo leemos todos juntos, yo creo que nos vamos a integrar un poquito con lo que está aconteciendo aquí. Amén, todos juntos. Dice: y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Muy bien, vamos a orar y pedirle dirección a Dios. Padre, bendecimos tu maravilloso nombre. Te honramos y te bendecimos, y te pedimos que tu gracia, que tu misericordia, que tu unción esté sobre mí, aunque no lo merezco, aunque no soy digno, pero dame gracia para predicar, para enseñar esto que tú pusiste en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Gracias, Señor eterno. Tome sus lugares, hermanos. Hablando un poquito acerca de tomar indignamente la cena del Señor, yo quiero pues desafiarlo a que reflexione muy bien, porque a veces nosotros estamos cargados de costumbres y de tabús con respecto a la participación de la cena del Señor. Y lo interesante es que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que sus discípulos lo iban a abandonar. Y sin embargo, ellos participaron de la cena del Señor. No creo que haya alguien aquí que tenga el corazón más perverso que Judas. Entonces, ¿qué es indigno? Es eso. La palabra indigno es una palabra griega. Tomar indignamente la cena del Señor es una palabra griega, anakios, que significa sin respeto y sin reverencia. Entonces, cuando no se toma el acto
como debe de ser, se convierte en un anaquíos, en tomarlo algo a la ligera, y este acto en esencia no es un acto a la ligera. No es que si te comes el pan en ese momento te va a caer un rayo encima y te vas a morir. No va a pasar eso. Entonces, pues bueno, consideremos estos detalles. Muy bien, volviendo al punto. Dice esta expresión: Jesús se conmovió en espíritu. Yo quiero titular este mensaje: necesito parecerme más a Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Lo puedo decir conmigo? Necesito parecerme más a Jesús. Había 4 cosas aquí que motivaron este sentimiento de Jesús. Jesús se conmovió en espíritu. Solamente me pude imaginar qué es conmoverse en espíritu. ¿Qué es este sentimiento que de repente se apodera de nosotros? Y yo creo, en mi ignorancia, solamente puedo imaginarme lo que significa conmoverse en espíritu. Por cierto, San Juan es el único que menciona estas referencias, ¿verdad? Ahí en el capítulo 11, en el verso 33, San Juan 11:33, es el acontecimiento cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro. Ahora, yo quiero que usted note algo, por favor. Jesús estaba en otra ciudad, en otra aldea, y en esa aldea llegaron algunos que mandaron Marta y María y dijeron: vayan y díganle a Jesús que su amigo Lázaro está enfermo. Y dice la palabra de Dios que Jesús estuvo 3 días en esa ciudad. Entonces, en su momento, Jesús, ahí en el verso 11 del capítulo 11 de San Juan, dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Número 1, Jesús era amigo de la familia de Betania, de Lázaro, de Marta y de María. Y él sabía que Lázaro estaba enfermo. Hay cosas que tú no necesitas decirle a Dios, Dios las conoce. Porque somos sus amigos. Él dijo: ya no les voy a llamar discípulos, porque el discípulo no sabe lo que hace su Señor. Les voy a llamar amigos, gloria a Dios. Y esto lo menciona en San Juan también, después de la celebración de la Pascua. Pero Lázaro era su amigo y dice: nuestro amigo duerme y voy a despertarle. Todos nosotros sabemos que Jesús se estaba refiriendo a que Lázaro ya estaba muerto. Amén. Y dice: voy a despertarle. ¿Qué está diciendo Jesús? Voy a resucitarlo. Jesús sabía a lo que iba a ir. Y digo, necesitamos parecernos más a Jesús, porque Jesús, a pesar de que tenía la seguridad de que era una de las resurrecciones que él hizo en su historial de milagros más fuertes y más impactantes, porque Lázaro tenía 3 días de muerto. Entonces, cuando él llega a la aldea de Betania, sale Marta a su encuentro y le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Posteriormente, María se inclina a él, lo adora y le menciona las mismas palabras: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso empezó a ablandar el corazón de Jesús. Y no estaba Jesús haciendo un espectáculo, porque él sabía que iba a ser un acto impresionante a los ojos de los judíos y de los que habían ido a esa aldea de Betania a llorar a Lázaro que había muerto. Entonces, en el verso 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando, ¿a quién miró? A María llorando y a su hermana Marta. Y a los judíos que la acompañaban también llorando. ¿Qué dice la siguiente frase, hermanos? Se estremeció en espíritu y se conmovió. Yo le decía a mi esposa: ¿qué cosas crees tú? ¿Qué noticias crees tú que te pueden hacer caer en este estado emocional? Conmoverte, impactarte de una manera que sea eso, una conmoción
emocional, se conmovió, se estremeció y se conmovió en espíritu. Y se quedó callada y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas, no de lágrimas, de agüita, ¿verdad? Y le dije, no me digas, yo ya sé. El día que tú recibas la muerte de que tu madre se murió, va a ser un momento muy conmovedor. Pero nada de eso se puede imaginar a este acto. Y digo esto, hermanos, porque yo sé lo que mi esposa ama a su madre. Sé lo que su madre significa para ella. Y sé perfectamente cómo le impactaría levantar un teléfono y decirle, tu madre acaba de morir. Eso se vuelve un impacto, una conmoción de espíritu, de sentimientos. Yo recuerdo, solamente pienso que esto es así. Yo recuerdo, teníamos una prima, Claudia, tenía 22 años, una estudiante excelente, hija de la tía Celia. Y Claudia le dio cáncer muy joven, un cáncer fulminante que la hizo vivir una temporada corta. Y de repente yo recibo una noticia de mi hermana Araceli y abro mi flip phone, porque en ese tiempo eran los flip phone. Abro mi flip phone y escucho un sollozo del otro lado del auricular y me dice mi hermana Araceli, Claudia, la Klaus, así le decíamos, Klaus acaba de fallecer. Y mi esposa me estaba viendo cómo me impresionó la noticia. Yo me quedé callado, no pude mencionar palabras. Y mi esposa me dice, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque tal vez me estaba viendo que fue un impacto la noticia a mi vida. Dime, por favor, ¿qué pasó? Yo no podía decirle nada. Yo estaba con un nudo en la garganta, no podía hablar. Al final, pues bueno, pasó ese detalle. Y le pude decir, Claudia acaba de fallecer. La segunda ocasión que a mí me pasó esto fue esa noche que yo estuve con mi padre un día antes de que él muriera. Me tocó el turno velar esa noche y le hablé a mi hermana Ernestina. Le dije, Ernestina, vente porque yo veo a mi papá muy mal, muy mal. No creo que nos dure mucho. Se vino, dice, déjame echarme un baño y ahorita ahí nos vemos. Y llegaron y me insistió mucho, me dice, vete, tú estuviste aquí toda la noche, vete a la casa, vete a descansar un ratito, aquí nosotros nos encargamos, llévate mi carro y al rato nos vemos. Me insistió tanto que me fui a la casa. Estábamos a 15 minutos del hospital y llegué, me eché un baño para descansar un poquito, me acosté y a los 15 minutos que yo estaba recortado entró mi hermana Gema llorando. Me dijo, Lalo, papá acaba de fallecer. Y no hallamos cómo decirle la noticia a mi mamá. Fue otro impacto en mi vida. Estremecerse en espíritu. En aquella hora, Juan es el único que narra esta expresión tan emotiva de Jesús. Jesús se conmovió en espíritu. Volvemos al verso 33 de San Juan, al verso 21 de San Juan 13. Y digo esto porque Jesús lo hace y lo menciona en un momento de mucha conmoción en sus sentimientos. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Y yo creo que no solamente pensaba en Judas, que él sabía que lo iba a entregar. No solamente pensaba en Pedro, que sabía que lo iba a negar. No solamente pensaba en que sus discípulos lo iban a abandonar, porque como bien menciona la escritura ahí en Marcos capítulo 14, verso 27, dice la palabra de Dios, cuando está ese diálogo, ¿verdad? Esta noche es necesario que yo vaya a Jerusalén y ser crucificado y esto y lo otro. Entonces Pedro le dice, Señor, yo voy a estar contigo. Dice, no,
esta noche van a entregar mi vida y ustedes van a ser esparcidos, ustedes se van a ir. Entonces Jesús dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, todos, sin excepción, os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. En ese momento de estremecimiento de espíritu emocional de Jesús, estaba pensando en todos estos acontecimientos previos a un sentenciado a muerte. Pensaba y se imaginaba solamente lo que iba a acontecer cuando él llegara a ser juzgado. Él sabía que su cuerpo iba a ser molido. Él sabía que su cuerpo iba a ser masacrado, desfigurado por ti y por mí. Por eso se conmovió en espíritu. Pero ¿sabes por qué digo que necesitamos parecernos más a Jesús? Me impresiona mucho Jesús, cómo se comportó con Judas. ¿Sabes que si yo hubiera sido Jesús, yo exhibo a Judas? Porque nuestra naturaleza humana tiene muchos prejuicios. Y le hubiera dicho Judas, delante de todos sus discípulos, los 12 que estaban ahí en aquel cenáculo: Judas, no te hagas, ya sé lo que vas a hacer. Oigan todos ustedes lo que este traidor va a hacer. Y ahí trae las evidencias. En la bolsa trae 30 monedas con las cuales me vendió y supuestamente me va a entregar. Y no solamente eso, es un ladrón, extrae dinero del tesoro. No mereces tomar la cena, lárgate de aquí, Judas, eres un traidor, no mereces nada. Jesús en ningún momento actuó como hubiésemos actuado tú y yo. Es más, nadie se dio cuenta de que Judas iba a ir a arreglar todo para entregar a Jesús. Tomó el pan, lo mojó y le dio a Judas y le dijo: lo que has de hacer, hazlo ya. Y dice la palabra de Dios que después del bocado, Satanás entró en el corazón de Judas y salió. Y los discípulos pensaban que Judas había ido a hacer alguna diligencia. Posiblemente se imaginaron que Jesús le había dicho: ve, compra algo para la fiesta de la Pascua. O tal vez lo asignó a que diese algo a los pobres, pues él era el tesorero. Judas salió sin ser exhibido, sin ser humillado, sin ser menospreciado, sin críticas, sin censuras. Yo necesito parecerme más a Jesús. Hablemos de Pedro. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Claro que sabía. Esta noche dijo: todos se van a escandalizar, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Inmediatamente Pedro dice: Señor, si todos te dejan, yo no te voy a dejar. Y Pedro, yo me imagino a Jesús que no lo dijo de una manera pública, no lo dijo de una manera humillante. Le dijo: Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Le digo: no, Señor. Pedro insistió y le dijo: no, Señor, si todos te dejan, yo no. El famoso yo no. Y no solamente eso, mira lo que dice ahí en Marcos capítulo 14, si me acompañas, por favor. Verso 29 del capítulo 14 de Marcos dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y luego ya Jesús le dice, ¿verdad? En el verso 31, mas él, o sea, después de que Jesús le dice: me vas a negar esta noche, mas él con mayor insistencia, o sea, Pedro con mayor insistencia,
Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y luego, ¿qué dice la siguiente frase, hermanos? Todos decían lo mismo. Todos decían lo mismo. Me llama mucho la atención Jesús, porque esto acontece en Getsemaní, en el lugar de agonía. Me llama mucho la atención de que Jesús, estando en Getsemaní, toma a algunos de sus discípulos y toma aparte a Pedro, Jacobo y Juan y les dice: vengan conmigo, acérquense ustedes un poco más. Eran sus más íntimos amigos, los más cercanos a Jesús. Piense un momento con coherencia. Piense un momento con sensatez. En los momentos de angustia, en los momentos de tanta conmoción emocional, de tantos pensamientos que abrumaban a Jesús, ¿usted cree que él quería estar solo? No. Simple y sencillamente les dijo a sus discípulos: quédense aquí. Y dice la Biblia que en Lucas dice que él se retiró como a un tiro de piedra, no a distancia. Ellos lo podían ver. Pero sus discípulos estaban muy cansados. Dice la Biblia que estaban cargados de sueño y se quedaron dormidos. Aún así, Jesús no les reprochó. Aunque en su sentimiento, en su conmoción espiritual, Jesús les dice: no habéis podido velar conmigo una hora. Cuando un amigo está pasando una situación de esa magnitud, lo ideal es que no te apartes de él. No, Señor, ¿cómo que te vas a retirar a orar? Nosotros vamos a estar contigo. Si ya dijimos que no te voy a dejar, si ya dije que yo voy a estar contigo. Pero aún a pesar de sus fallas, Dios es maravilloso. Digo que necesitamos parecernos a Dios, porque a pesar, grábese esto con cincel en su corazón y en su mente, a pesar de que nosotros somos faltos, a pesar de que Jesús sabe que nosotros le fallamos, Jesús nunca nos va a desechar. Jesús le dijo a Pedro: una vez vuelto, confirma a tus hermanos para que ellos se vuelvan a ti y confíen en ti. Gloria al Señor. Y sigas predicando esto. Dice el verso 49. Ya cuando Judas lo entrega: cada día estaba con vosotros. Cuando llegan los alguaciles, llegan los policías, y dice: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero así dice la Escritura, para que se cumpla la Escritura. Cuando llegaron los alguaciles, llegaron los fariseos, llegaron el sumo sacerdote, llegó Judas y con un beso lo entrega. ¿Qué dice el verso 50, hermanos? Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos lo abandonaron. Esta noche ustedes serán esparcidos. Todos vosotros se escandalizarán de mí. Si eres honesto, porque a mí me pega mucho esto, ¿cuántas veces crees tú que has defraudado a Jesús? ¿Sabes qué es lo más maravilloso? Que aquí estamos todavía, porque amamos a aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Porque jamás, a pesar de que yo he venido con el corazón destrozado, a pesar de que yo he doblado mis rodillas con manos sucias en este lugar, siempre sus brazos están extendidos. Siempre su amor está dispuesto a consolarnos, y puedo sentir ese perdón maravilloso de Jesús, que nos limpia, que nos purifica, que nos estimula a seguir adelante, porque el carácter de Dios no es como nuestro carácter. Necesitamos parecernos más
a Jesús. Hay un canto que se cantaba hace muchos años alusivo a esta celebración. Y el coro dice: y ser como Cristo, tan solo yo anhelo, y ser como Él, al fin llegaré. Nos hace falta mucha distancia para parecernos a Él, porque nosotros reaccionamos ante una agresión, porque nosotros somos impulsivos y no nos conmovemos, no nos quebramos. Tenemos poca sensibilidad como la tuvo Jesús. En aquella hora me puedo imaginar a Juan viéndolo, porque él es el único que expresa el rostro de Dios. ¿Cómo se ve el rostro de una persona que ha recibido una noticia que lo ha impactado? Yo he visto ese rostro reflejado. También he visto un rostro enojado. No es difícil disimularlo. Es muy fácil identificar a un rostro triste. Pero ¿cómo es el rostro de una persona que dice en aquella hora Jesús se conmovió en espíritu y dijo: esta noche uno de ustedes me va a traicionar? Y ahí estaba el que lo iba a traicionar. Y ellos se voltearon a ver entre sí preguntando quién sería. Judas no habló palabras. Tal vez era un buen momento para arrepentirse. Ahí hubiera tirado las 30 monedas y no con los sacerdotes, que eso sí le reprocharon y le dijeron: a nosotros ¿qué nos importa cómo te sientes? Ese es tu problema. Tú ya hiciste el trabajo que querías, que nosotros queríamos que hicieran. Aunque él llegó y confesó con ellos: he pecado entregando sangre inocente. ¿Y a nosotros qué nos importa eso? Jesús nunca te va a trazar así cuando tú llegues confesando un pecado con Él. Lo que pasa es que Judas fue con las personas equivocadas. Cada vez que te sientas golpeado, traicionado, lacerado, cada vez que te sientas defraudado, ve con aquel que nunca te va a desechar, Cristo Jesús. Él te entiende perfectamente. Él conoce tu corazón más que nadie. Yo solamente puedo imaginarme qué puede pensar, qué pensamientos atraviesan por un condenado o un sentenciado a muerte. Creo que no es tanto el dolor de saber que vas a morir, sino el de saber que tu hora se está llegando. Un sentenciado a muerte tiene una fecha: tal día, tal hora vas a ir. Y las muertes, los sentenciados a muerte hoy en día, pues las fórmulas que utilizan para condenar o para sentenciar a uno a muerte son lo menos dolorosas que se puedan hacer para que el sentenciado a muerte pues no sufra. Unos minutos, segundos posiblemente, se acabó. La inyección letal, la silla eléctrica, son descargas que en segundos se acabó el problema. Lo de Jesús no fue así. Fue una agonía desde que Él estaba celebrando la mesa. Por eso partió el pan. Ese pan que está de una manera representado ahí, dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es quebrado. Desde ese momento, esa carga, esa presión, esa tensión en el cuerpo la estaba sintiendo. Y Pedro, que es el que narra, San Juan, perdón, que es el que narra esta expresión de Jesús, dice: en aquella hora Jesús se conmovió en espíritu y dijo: uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo nos hace falta parecernos a Jesús y no reaccionar como nosotros usualmente reaccionamos? Nuevamente repito, si yo hubiera sido Jesús, le hubiera recriminado a Judas su traición.
Si hubiese sido yo el que estaba ahí escuchando a Pedro, le hubiera dicho a Pedro: no seas hipócrita, Pedro. Me vas a negar. Todos dicen yo no, pero a la hora todos lo abandonaron. Tal vez habría palabras en mi corazón, sería un buen momento para reprocharle a Pedro y decirle: no seas un hipócrita. Pero el corazón de Jesús no actúa como nuestro corazón. Le dijo: Pedro, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Pedro lo negó 3 veces y escuchó el gallo cantar, dice que lloró amargamente. Tal vez Pedro sintió un poco de lo que es una conmoción espiritual. En aquella hora Jesús se conmovió en espíritu. ¿Por qué se conmovió en espíritu? Porque visualizaba la traición de Judas. No lo tomó por sorpresa a Jesús. ¿Sabes de que Jesús no se conmueve ante las tormentas de la vida? Cuando estaba en la barca con sus discípulos, ¿qué estaba haciendo Jesús? Tranquilo, relajado. Los desesperados somos los seres humanos que cuando nos confronta una tormenta no hallamos qué hacer. Pero Jesús, cuando está en nuestra barca, el panorama de las tormentas cambia, porque Jesús tiene el control de todas las tormentas de tu vida. Jesús no es como nosotros, necesitamos parecernos a Jesús. Si yo hubiese sido Jesús, y si supiera que todos los que estaban comiendo esa noche en aquel gran cenáculo y aquellos que lo acompañaron a Getsemaní, tal vez sería un buen momento para decirles: hipócritas, me van a traicionar, si quieren irse de una vez, total, a mí es al que me buscan. Jesús no lo hizo. Al contrario, creo que ya los tenían prendidos a todos y les dijo: ¿no es a mí al que buscan? Dejen ir a estos. Ellos no tienen nada que ver en este asunto. Yo asumo toda la responsabilidad. Y dijo el Señor en una ocasión: en esto se conocen los amigos, en que los amigos dan su vida por su amigo. Y no lo dijo en una manera de reproche, porque creo que nadie de nosotros estuviese dispuesto a morir por un amigo. Pero Él sí. Él murió por nosotros, para que nosotros en esta tarde estuviésemos dándole la gloria, la honra, la alabanza, agradeciéndole por todo lo maravilloso que Él ha sido en nuestras vidas. No sé cómo hubiese reaccionado yo si, sabiendo que me quedan pocas horas para que mi cuerpo fuese masacrado, tal vez ahí mismo hubiera corrido o buscado alternativas para escapar. Y aunque Él con valentía, con determinación, con obediencia, cuando estaba en Getsemaní, le dijo en su oración al Padre: si es posible que pase de mí esta copa del sufrimiento, si es posible que yo no la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y dice la palabra de Dios que como Él fue obediente hasta la muerte, estando Él en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó a lo máximo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesús. Qué bueno que Jesús no es como yo, que con determinación, con responsabilidad, con obediencia fue a la muerte. Que no se haga mi voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos visto confrontados en esta situación de la voluntad de Dios
y de no la voluntad de Dios. Y esto, lamentablemente, hermanos, es una tragedia. Gloria al Señor Jesús. La oración modelo: que se haga tu voluntad y no la mía. Necesito parecerme más a Jesús. Necesitamos parecernos más a Jesús. Hablar como Él habló. Ser sensibles como Él lo fue. A pesar de que Él sabía que iba a resucitar a su amigo Lázaro, nunca recriminó a Marta. Dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, pero si hubieses estado aquí, te mandamos llamar, tú no viniste. ¿Dónde lo pusieron? Y Jesús va al lugar donde estaba Lázaro, y al ver a Marta y a María llorando y a los otros judíos que estaban ahí llorando, dice la palabra que se estremeció y se conmovió en espíritu, y lloró ante la tumba de Lázaro también. No hay preocupación y tampoco hay duda de que Jesús conoce en profundidad todas tus necesidades, y que Él, en la condición de hombre, conoce cómo nos sentimos, porque Él fue humano como nosotros. Tomó forma de siervo, y estando en la condición de siervo, hermanos, participó de todo lo que nosotros participamos, de estas confrontaciones emocionales que nos conmueven. Pero tal parece que tanto el pueblo de Dios, no se diga el mundo, se ha vuelto insensible. No nos conmovemos ante nada. No nos importa la situación. No nos medimos cuando se trata de juzgar a un hermano y descargarle un juicio de condenación encima de él. Quiero decirte que Jesús, a pesar de que sabía que Judas lo iba a entregar, jamás le reprochó nada. Al contrario, estando en Getsemaní, le dijo al Padre: Señor, de todos los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Porque cuando nos volvemos insensibles, cuando entregamos a Jesús, cuando lo vendemos a Jesús por cualquier bagatela de este mundo, 30 monedas de plata que terminaron comprando un terreno para sepultar a indigentes, una obra social. Y a veces nosotros como cristianos queremos calmar nuestra conciencia de pecado haciendo obras sociales. No se trata de eso, se trata de parecernos más a Jesús. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y en este acto de la celebración de la cena, un momento tan emotivo, un momento tan importante para Jesús, Jesús se conmovió en espíritu. Y tal vez ellos no se daban cuenta de la magnitud de lo que habían hecho unos minutos antes. Haber tomado ese pan que representaba el cuerpo de Cristo, que iba a ser masacrado por ellos. Pero no solamente ellos, sino que también al comer ese pan, ellos estaban diciendo: estoy dispuesto a morir como tú vas a morir. Participar de lo mismo, de la misma copa. Hoy en día, hermanos, les hacía un comentario, creo que el domingo pasado, que los primeros cristianos, cuando se convertían, ellos al participar de la cena del Señor, ellos hacían un pacto de muerte, de mártires, de convertirse en mártires de Jesús. Porque en ese tiempo, el que se decía ser cristiano firmaba una sentencia de muerte en su vida. Hoy en día, ¿qué te hace alejarte de Jesús? Una mala cara, un mal saludo, un reproche, una desilusión,
un pastor que cae. Mi esposa me platicaba de una congregación donde se reunían casi 300 hermanos. Hubo un escándalo. Y como el mismo Jesús lo recalcó, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Se fueron la gran mayoría. Hoy si se reúnen 100 son muchos. ¿Y dónde están los demás? ¿Por qué se han ido? ¿Acaso el pastor que los defraudó? ¿Acaso los hermanos que los defraudaron se ofrecieron en sacrificio por ellos? Pero nos hace falta parecernos más a Jesús. Nos hace falta entender qué cosas motivaron esta conmoción de Jesús. En aquella hora Jesús se conmovió en espíritu. Cómo nos hace falta ser sensibles a nuestras necesidades, sensibles a las necesidades de los demás. Necesitamos parecernos a Jesús. Dice mi cantante favorito, Marcos Vidal: si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. La finalidad de un cristiano, el objetivo de un cristiano es que se parezca a Jesús, que refleje con sus actos, con su comportamiento, con su forma de ser, cómo fue Jesús. Que en el momento de tanta agonía, en el momento de tanto dolor, Jesús exclamó las palabras que pudieran ser la diferencia entre ser un cristiano mediocre y un cristiano legítimo: el perdón. Aún en el dolor y en el momento más crucial, dice la palabra de Dios que Jesús dijo: Señor, perdónales, porque no saben lo que hacen. Eso se llama amor. Eso se llama comprensión. Eso se llama entregarse por ellos. Y habiendo dicho estas palabras, entregó el Espíritu. La muerte de Jesús, amados hermanos, representa lo más importante. Este acto tan sencillo que nosotros vamos a realizar hoy nos hace, o nos debiera a nosotros, trasladar nuestra mente hasta ese momento, recordar lo que hizo Jesús por nosotros. No hay misticismo en esto, les quiero aclarar. No hay misticismo. Simple y sencillamente es un acto de recordación. Hagan esto en memoria de mí. Todas las veces que ustedes coman este pan y beban este vino, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Dijo un predicador que la cena del Señor tiene más elocuencia que un mensaje de Spurgeon y tiene más efervescencia que una predicación de Billy Graham, porque es un asunto individual, personal. Aquí no hay que me dijeron, aquí no hay que yo oí, que yo sentí. No, es recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Así que, hermanos, los invito a que reflexionen en esto. Si usted dice: no, es que yo no soy digno, es que yo no merezco, pues no, tiene usted toda la razón. Nadie somos dignos, ni nadie merecemos. Jesús nunca reprochó nada. Jesús siempre dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Jesús nunca le reprochó a los que lo iban a traicionar. Ayer fue un momento bastante serio, muy emotivo, mejor dicho. Estoy emocionado. Tal vez eso es lo que me tiene aquí un poco conmovido, ver este acto y pensar en Jesús. Y al estar planchando eso y el calor, no estaba yo sintiéndome diciendo: ya nomás debería estar aquí un hermano, ¿qué estoy haciendo yo? El pastor. No, me sentía muy bien haciendo lo que estaba haciendo. Y más
Cuando escucho esa voz interna en mi corazón, que Jesús dice: estoy muy complacido por lo que se va a hacer. Porque Jesús, hermanos, lo dijo. El Señor lo anunció. El Señor dijo que todas las veces que nosotros comamos este pan y bebamos este vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tu mejor mensaje será predicado hoy, no para otros, para ti mismo. Este es el mensaje más elevado y más grande que pueda existir: el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros. Este pan que representa su cuerpo molido por nosotros formará parte de nosotros en forma simbólica. Debe despertar en nosotros una reverencia, un temor, una reflexión, para darnos cuenta de lo importante que es esto. Quiero invitarles a que se pongan de pie y si pueden ya proceder, ¿verdad?, a llamar a los maestros, y también quiero llamar a los ministros a que pasen. Mi esposa va a traer las copas. Gloria al Señor Jesucristo. Le damos la honra y la gloria al Señor. Quiero aclarar que solamente van a participar hermanos bautizados. Los ministros, si se ponen aquí en esta parte de atrás, por favor. Gloria a Jesús. Amén, gloria al Señor Jesús. Nuestro hermano Rubén o Simón. Hermano Rubén va a agarrar el pan. Al revés, bueno. Entonces se va a pasar nuevamente, repito hermanos, se va a pasar por los pasillos. Solamente hermanos bautizados participan. Se van a pasar por los pasillos. Tome una copa y ahí manténgala. Empiece a pensar, empiece a analizar, empiece a evaluar. Es un momento de reflexión, es un momento de reverencia, es un momento de solemnidad también. Tome su copa y así a su momento, hermano, va a pasar por este lado también su copa. Y posteriormente, simultáneamente, hermano Simón va a pasar con el pan, y de esta manera procedemos. Los ministros podemos tomar nuestra copa y podemos tomar nuestro pan y lo ponemos aquí de una vez. Amén. Adelante, sí. Cruz, en fe, a tu fe.
Dice Lucas capítulo 22, verso 19: y tomando el pan, dio gracias y lo partió. Y les dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Pueden comer. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Adelante. El apóstol Pablo dijo: así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieses esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a tomar un pequeño momento de reflexión sobre este precioso acto que acabamos de hacer. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Precioso. Te adoramos, Jesús.
poder. Vamos, díselo con todo tu corazón. Para mí su muerte es más que suficiente. Yo le amo. Nadie en este mundo me ha amado tanto, ni borrado el llanto de desilusión. Oh sí, pero Dios vino a tiempo, dile, ya cumplido el tiempo, vino el evangelio a mi corazón. Y ahora te damos gracias, Padre, aleluya. Ahora gozoso, qué maravilloso, tengo su poder. Vamos a darle gracias en esta tarde, aleluya. Precioso Señor. Hermanos, no cabe duda que el Señor está en este lugar, y más que en este lugar está en mi vida. Alabo y bendigo su maravilloso nombre, porque Él es fiel, Él es bueno, y para siempre es su misericordia.